Bueno, yo les voy a dar a grabar y dar acceso y ya. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por conectarse en este viernes de soluciones sostenibles. Estamos dando unos minutos de espera que se terminen de conectar los demás participantes y ya iniciamos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Este es el Viernes de Soluciones Sostenibles. Es un espacio desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible en donde pues hablamos de diferentes temáticas de interés. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los temas de infraestructura sostenible en Colombia y oportunidad de futuro y sobre el sistema de evaluación Envision. El día de hoy nos acompaña Cristina Contreras. Cristina es fundadora y directora general de Sinfranova y docente en la Universidad de Harvard. Cristina cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector de la construcción, ingeniería y el mundo docente y ha contribuido en el desarrollo de herramientas y metodologías para cuantificar la sostenibilidad en proyectos de infraestructura. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos en este espacio. Te doy la palabra entonces para que inicies con tu presentación. Les recuerdo a todos que si tienen alguna pregunta nos la pueden ir dejando en el chat. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para resolución de dudas. Adelante, Cristina.
Muchísimas gracias, Ana María, y muchísimas gracias a todo el equipo del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible por una nueva invitación a hablar un poquito de un tema tan importante, no solamente en el contexto de Colombia, sino en el contexto de toda la región como tal, que es infraestructura sostenible. Yo, por mi parte, digamos, he tenido oportunidad de trabajar en ciertos proyectos en la región, en México, en Colombia, en Panamá y en otros países. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de esos proyectos y cómo también metodologías como Envision se han desarrollado en Estados Unidos, pero también tienen ya a día de hoy una aplicación global, nos pueden apoyar en ese proceso de identificación de buenas prácticas y de toma de decisiones. Con esto comenzamos y creo que es importante poner el reto, digamos, que tenemos en perspectiva. Según nos dicen datos publicados por Naciones Unidas, en torno a un 75% de la infraestructura necesaria para el 2050 no existe a día de hoy. Por tanto, como sabemos, vamos a tener que acelerar ese proceso de construcción y de desarrollo de infraestructura de distinta naturaleza, puede ser energía, puede ser transporte, saneamiento, toda ella, digamos. No solamente es que tenemos que construir más infraestructura y más rápido para dar estos servicios necesarios a la población, sino que tenemos que asegurar que la infraestructura que construyamos es baja en carbono. Porque a día de hoy, si contamos todas las emisiones globales, en gran parte, el 75% son asociadas a infraestructura, bien por infraestructuras directas, por ejemplo, de los proyectos de transporte, etcétera, o de los materiales necesarios, como puede ser el acero, como puede ser el cemento, asociados a la construcción de infraestructura. Por tanto, vamos a tener que cambiar el chip, que cambiar este paradigma para acelerar la construcción a medida que reducimos la huella de carbono asociada a proyectos de infraestructura. No solamente eso, hay un tercer factor que es igualmente importante, que es el hecho de que las infraestructuras que tenemos y que construimos a día de hoy van a estar en operación en la mayor parte de los casos por muchos años y muchas décadas posteriormente. Tenemos un rango de, por ejemplo, si hablamos de carreteras, de entre 20 y 50 años, o si hablamos de puentes, entre 30 y 75 años, o de tuberías, presas, sistemas ferroviarios, etcétera. Al final, esos son el uso de vida que se le da en los procesos de diseño, pero como bien sabemos, a día de hoy en muchos países utilizamos sistemas ferroviarios que se diseñaron hace muchos siglos, o incluso yo en mi caso, quizá hayan reconocido que soy de España, tenemos calzadas romanas. Por tanto, más allá de los años que tengamos aquí, la infraestructura, como digo, va a estar muchos años en funcionamiento y tenemos que asegurar que las decisiones que tomemos ahora son las adecuadas, porque no vamos a tener la capacidad de modificar esos proyectos en los próximos años si es que no han sido las decisiones que creemos deberíamos haber tomado. Por tanto, como digo, estamos en un momento un poco único en la historia, en el cual tenemos ese gran reto de construir más infraestructura, mejor infraestructura, y tenemos que ser capaces de definir cuál es esa, cómo queremos que sean nuestras ciudades, cómo queremos que sean nuestros países en el futuro. Por tanto, un gran reto, pero también, a su vez, una gran oportunidad. Ya hay mucho trabajo que se ha hecho. En el caso de Colombia, ya sabemos que hay muchas instituciones, tanto a nivel público como a nivel privado, como en el mundo del financiamiento de proyectos de infraestructura, que ya desde hace años han venido incorporando todos estos criterios de sostenibilidad. En el caso de la ANI, vamos a hablar un poquito más de estos proyectos. Tuvimos oportunidad de acompañarlos hace un año en la incorporación de atributos de sostenibilidad de la política de 5G. O por ejemplo, Invías también en el último año, un poquito más, ha publicado guías para la construcción de vías sostenibles, con apoyo en este caso de WWF, el DNP, el BIF ha hecho un apoyo importante también en esta transición y en el fortalecimiento de capacidades a nivel institucional. Bancolombia ha sido uno y sigue siendo una de las instituciones financieras de referencia, también impulsando de forma muy comprometida la agenda de infraestructura sostenible. Y por tanto, cuando hablamos de sostenibilidad, ni mucho menos estamos empezando, pero sí que es verdad que tenemos que asegurarnos que podemos o que definimos una hoja de ruta que está alineada con ese nivel de compromiso necesario
para alcanzar todos esos objetivos que nos hemos marcado. Algunos de los ejemplos que ya he comentado de forma muy breve. En el caso de la ANI, a final del año 2021, como decía, publicó su nueva política de 5G, donde ya incorpora criterios específicos de sostenibilidad, incluyendo temas de reducción de emisión de gases, tema de cambio climático, protección de biodiversidad, control y monitoreo, etcétera, etcétera. Como veremos, muchos de estos aspectos se vinculan de forma directa con herramientas que ya existen, como es el caso de Envision, de la que vamos a hablar mucho más en detalle. Otra iniciativa también potenciada por el equipo de la ANI fue en Aniscopio. A día de hoy ya existen fichas de sostenibilidad asociadas a proyectos 5G principalmente. De hecho, esto está disponible en su página web, donde podemos identificar y descargar esas fichas de sostenibilidad de varios proyectos pilotos en los cuales se trabajaron, los cuales los tenemos aquí. Lo cual nos da una idea a día de hoy un poco genérica, pero creo que es un buen primer paso de cuál es el comportamiento de esos proyectos pilotos desde el punto de vista de la resiliencia climática o de la sostenibilidad social o de sostenibilidad institucional o temas económicos y financieros. Otra iniciativa, está un poquito más reciente, de hace un par de meses, en colaboración, como decía, con el Departamento Nacional de Planeación. Hemos tenido oportunidad de acompañarles en una asistencia técnica, en este caso financiada por el BID, para la creación de lo que se ha denominado un dashboard de sostenibilidad, de tal manera que podamos hacer las preguntas adecuadas en ese proceso de toma de decisiones en la fase de estructuración de proyectos. Porque en definitiva es extremadamente importante que los criterios de sostenibilidad, en la medida de lo posible, no de forma exclusiva, pero en la medida de lo posible, se incorporen desde esa fase temprana de los proyectos, de tal manera que podamos insertar esos principios en el ADN propiamente dicho. Junto con ese dashboard de sostenibilidad, también se crearon fichas específicas de sostenibilidad de proyectos que nos permita de una forma rápida y sencilla ver cuáles son esos puntos fuertes que ya los proyectos están incorporando en temas sociales, en temas medioambientales, temas institucionales, pero también cuáles son esas áreas de mejora que quizá a día de hoy no se han institucionalizado o que quizá a día de hoy no existe un conocimiento y hay que seguir trabajando en incorporar esos aspectos relativos. Este dashboard, específicamente de sostenibilidad, se aplicó a un proyecto piloto, un proyecto icónico en Colombia, como todos saben, es el Hospital de Bosa, uno de los primeros APPs aplicados a proyectos hospitalarios. Por tanto, como digo, estos son ejemplos de toda esta tendencia que ya estamos viendo, este impulso que ya está viendo por distintos grupos de interés y que desde luego va a continuar en los próximos años. Por tanto, como bien decía, las políticas aguas arriba y los requisitos de estructuración de proyectos se están alineando con principios de sostenibilidad y esto ya nos da, como digo, ese marco de referencia para que otros representantes de empresas privadas, de instituciones financieras, de incluso ONGs o think tanks o otras partes interesadas también sigan o, digamos, se alineen en esa tendencia que ya estamos viendo. Como sabemos, la sostenibilidad no depende de un grupo específico y de ahí que, como ya he comentado de forma rápida, para tener un marco de sostenibilidad sólido es importante que en primer lugar tengamos una clara definición de qué es infraestructura sostenible, cuáles son esos elementos, cuáles son esos criterios que vamos a utilizar en los proyectos, de tal manera que la conversación entre todos estos grupos, entre, como decía anteriormente, los representantes que crean esas políticas públicas junto con los responsables de la movilización de capital, junto con los representantes técnicos, que al final son los que diseñan y construyen estos proyectos, estemos todos alineados respecto a cuál es ese meta o objetivo común o cuál es el aspecto que tiene ese proyecto sostenible. Precisamente de esta necesidad de entender un poquito mejor de todas las partes de cómo se definen proyectos de infraestructura sostenible es de donde nació el marco del que vamos a estar hablando hoy, que se llama Marco de Infraestructura Sostenible Envision.
Esta herramienta se creó en colaboración entre dos grupos principales. Se ha desarrollado en Estados Unidos, se publicó en Estados Unidos su primera versión en el año 2012, por tanto ya se ha venido aplicando desde hace más de una década a más de 300 proyectos en todo el mundo. Como decía, hay dos grupos principales que fueron los líderes de impulsar esta iniciativa. Por un lugar, como vemos aquí, se denomina Instituto de Infraestructura Sostenible o Institute for Sustainable Infrastructure. Esto es una ONG que similar a cómo funciona en el tema de edificación con LEED, por ejemplo, sería el equivalente al Green Building Council de Estados Unidos. En este caso, el Instituto de Infraestructura Sostenible fue creado por las principales instituciones de ingeniería civil del país, las instituciones profesionales, y se alinearon para crear esta ONG. Simultáneamente, hubo un proceso de colaboración con lo que veis ahí, SOFNAS Program, es un grupo de investigación que ha estado ubicado en la Universidad de Harvard durante más de una década. Y en este, como siempre digo, matrimonio de conveniencia entre el mundo académico con ese potencial de investigación y de generación de conocimiento, junto con los representantes de la industria, fueron los que desarrollaron en conjunto el marco de evaluación Envision. Ahí tenemos un código QR, el cual podéis escanear para poder descargar el marco de la plataforma de LISI. Os voy a pedir simplemente que veáis el email o que creéis un perfil de forma rápida, y ahí vais a tener acceso al material del que vamos a estar hablando durante el día de hoy. Un poquito más acerca de Envision, porque lo hemos mencionado en un par de ocasiones, pero todavía no hemos dicho qué es. Bueno, pues es un marco que aplica de forma transversal a toda la tipología de proyectos de infraestructura, digamos que con la salvedad que cualquier proyecto que tenga una ocupación humana, digamos, estaría fuera del alcance. Por ejemplo, estamos hablando de oficinas, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de colegios, pero si eliminamos la salvedad, aplicaría a la mayor parte de proyectos de infraestructura, pueden ser proyectos de energía, de agua, de residuos, de transporte, etcétera. Muchas veces hay personas que les causa quizá interés el saber cómo una metodología propiamente dicha se puede aplicar de forma transversal a proyectos tan distintos como los que tenemos aquí. Y la realidad es que Envision se fundamenta en principios básicos que tendrían que, o que tienen que aplicar a todos los proyectos. Por ejemplo, estamos hablando de contaminación de aguas, o estamos hablando a reducción de emisión de gases, estamos hablando a integración de las partes interesadas. En función de las condiciones o del contexto del proyecto donde estemos trabajando, nuestro proyecto reducirá emisiones o nuestro proyecto asegurará que no está contaminando las aguas de formas diferentes, pero al final, si el proyecto tiene que ser sostenible, si tenemos que ser sostenibles, tenemos que asegurar que ponemos todas las prácticas en marcha que nos vayan a asegurar que alcanzamos ese objetivo. ¿Vale? De ahí que, como digo, tiene una aplicación bastante flexible y bastante transversal a todos los sectores de infraestructura. Algo que suele ser también de interés es el hecho de decir, bueno, ¿cuántas personas ha aplicado Envision? ¿Quién está aplicando Envision? A día de hoy, y actualizado hace un par de días, hay en torno a 333 proyectos en varias partes del mundo que han aplicado o están en proceso de aplicación de Envision. Muchos de ellos, como quizá nos extrañar, están ubicados en Estados Unidos, precisamente porque, como digo, se desarrolló el manual allí. Hay una aplicación también bastante extensa en Canadá. Ya tenemos otros países que se están de alguna manera sumando a esta implementación, como puede ser Italia, algunos otros proyectos en Medio Oriente, etcétera. Esta aplicación representa en torno a 232.000 millones de dólares. Como vemos, una tendencia al alza bastante clara, porque como quizás no es sorpresa para ninguno de nosotros, la sostenibilidad, pues ya muchas personas entienden que ha venido para quedarse, y ahora mismo la conversación no es si los proyectos van a ser sostenibles en el futuro, sino cómo vamos a conseguir que los proyectos sean sostenibles en el futuro. Algunas representantes de la administración pública, por ejemplo, que ya están utilizando Envision de manera regular. Como vemos aquí, esto está muy pequeño como para que los podáis leer, pero simplemente es una lista de todas las administraciones públicas, más de 300 a día de hoy, que utilizan Envision de distintas maneras. Algunas de ellas que he querido resaltar
Aquí pues tenemos, por ejemplo, autoridades portuarias, tenemos departamentos de agua, de energía, tenemos incluso ciudades como tal que lo utilizan para todos sus servicios. Algunas de esas ciudades puede ser Dallas, puede ser Houston, son Los Ángeles, Toronto, Nueva York, por ejemplo. Y por tanto, cada una de estas entidades, en función de sus capacidades, en función de su jurisdicción, lo aplica como más oportuno les resulta. No solamente administración pública, pero también más de 300 empresas privadas también lo están aplicando. Aquí, bueno, hay más de las que vemos aquí, pero tenemos empresas de ingeniería, tenemos instituciones financieras, tenemos empresas constructoras, tenemos muchísimas empresas de consultoría. Por tanto, como digo, al final es el otro lado de la moneda de la administración pública, en muchos sitios ya lo está solicitando y por tanto la empresa privada pues son los más ágiles para adaptarse a las nuevas tendencias y ya están o bien certificando su personal o bien ya a nivel corporativo de alguna manera con un compromiso sólido para la aplicación de Envision. Hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de nivel global, pero también me gustaría dar una visión de cómo se está aplicando o se ha aplicado ya en la región latinoamericana. Hace unos años hubo un programa bastante grande, duró 3 años, en colaboración entre Harvard y el BID, donde se hicieron proyectos pilotos utilizando Envision como línea base o como herramienta de referencia para el análisis de la sostenibilidad de más de 40 proyectos en la región. Por tanto, si estáis interesados en ver qué se hizo en Colombia en su momento, esos casos de estudio están disponibles y tenemos no solamente proyectos en más de 12 países de la región, sino también en un montón de sectores que veis aquí. Por tanto, si no es en Colombia, seguramente haya algún caso de estudio ya realizado de alguno de los sectores de los que estáis trabajando en otro país, documentación la cual podéis consultar. Si seguimos avanzando de qué es Envision y quién lo está utilizando, precisamente entender un poquito más en detalle en cuál es su estructura y cómo se aplica. Me gustaría puntualizar que no hay una aplicación única o unos requisitos muy estrictos de cómo se puede utilizar Envision. Y como sabemos, el ciclo de vida de un proyecto de infraestructura es muy largo. Pueden durar décadas o muchísimo más si ya tenemos en consideración esa fase de operación y mantenimiento. Y por tanto, la realidad es que las distintas partes interesadas, si bien trabajamos en la planificación estratégica, en la priorización de proyectos, en el diseño propiamente de ese proyecto, la fase de licitación, la fase de financiamiento, la fase de construcción, en cualquiera de estas fases que forman parte de este ciclo de vida, lo vamos a poder utilizar de una manera u otra en el apoyo a la toma de decisiones. Algún ejemplo de las instituciones públicas que he presentado, como puede ser la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, como puede ser algunos otros distritos o ciudades en Canadá. Muchos de ellos se utilizan, por ejemplo, para las licitaciones públicas. Algunas de esas licitaciones dicen el proyecto tendrá que tener una puntuación X en visión, por ejemplo, de 30, 40, 50%, toda la puntuación. O el proyecto tendrá que tener un reconocimiento de oro, plata, platino, como ya se utiliza en muchos casos en edificación. O en muchos casos se dice, bueno, el equipo de proyecto tendrá que tener un experto certificado como Envision SPI dentro del equipo, de tal manera que quizá no vayan a certificar el proyecto oficialmente, pero sí que puedan apoyar en esas decisiones que se van tomando a la hora de definir el proyecto. Eso es uno de los usos potenciales, digamos. También se utiliza en muchos casos como documento de referencia para esos perfiles técnicos que dicen, bueno, me están pidiendo en este proyecto que incorpore un plan de gestión de cambio climático o una estrategia de resiliencia climática, o estoy mirando qué tipo de materiales podríamos utilizar para este proyecto o cuáles son las estrategias de ahorro de agua, de ahorro energético. Independientemente de si queréis certificar vuestro proyecto, pero sí que es útil en función de los usuarios que a día de hoy utilizan Envision, sí que es útil como esa tormenta de ideas, te lo queremos decir así, de decir, bueno, si quisiésemos asegurar que nuestro proyecto incorpora prácticas sostenibles, ¿cuál podrían ser alguna de esas prácticas? ¿Vale?
No solamente eso, ya hemos visto aplicación de Envision utilizado como línea base para políticas de salvaguardas. Esto fue un proyecto que acompañamos hace unos años al BID, por ejemplo, en el cual tomó Envision para ver si en las políticas que ellos utilizan para financiamiento había algunas áreas que les convendría reforzar. Ya hay alineado también con requisitos de financiamiento que cada vez, como sabemos, están más y más alineados al principio de sostenibilidad. Se puede utilizar en la construcción, se puede estar en mantenimiento, se puede utilizar en la identificación de esos riesgos sociales, medioambientales y climáticos que si no se incorporan de una forma sólida desde las primeras fases del proyecto, posteriormente pueden desencadenar riesgos de distintas naturalezas que sabemos que crean tantísimos problemas para los proyectos, tantísimos sobrecostos y tantísimos retrasos. Por tanto, como digo, el abanico y las opciones son infinitas, más allá del proceso estandarizado de certificación de proyectos y, como sabemos, ya se han utilizado más de 300 proyectos alrededor del mundo. Si seguimos avanzando un poquito más, aterrizando en qué consiste Envision y cuáles son los elementos que se verifican, me gustaría puntualizar que tenemos 5 categorías específicas. Muchos de ellos, muchos de estos temas, obviamente os van a sonar familiares. En primer lugar, los impactos sociales del proyecto, lo que se ha definido calidad de vida. Hay una categoría específica que mira el tema de liderazgo, de manera que nos permite identificar cuáles son esas estrategias, cuáles son ese plan a medio y a largo plazo para garantizar que la sostenibilidad del proyecto se mantiene durante el ciclo de vida del proyecto. Hay una categoría específica que habla de cuál es esa asignación de recursos, cuáles son esas estrategias de optimización de recursos, de materiales, de agua, de energía que están ya aplicando a nuestro proyecto. Tenemos una categoría con créditos específicos en el entorno natural. Y por último, clima y resiliencia. No vamos a ver cada uno de ellos en detalle, obviamente no tenemos tiempo en el día de hoy, pero sí que me gustaría daros una visión rápida de que cada una de estas grandes categorías, al final estamos hablando de temas a nivel macro. Es complicado identificar cuáles podrían ser los impactos sociales de nuestro proyecto si no los definimos en temas muy concretos que podamos medir, que podamos darle seguimiento. Voy a leer algunos de ellos simplemente para que tengáis quizá una idea un poquito más aterrizada. Algunos de estos créditos podrían ser minimizar el ruido de las vibraciones o podrían ser cuáles son las estrategias del proyecto para mejorar la movilidad o para promover la actividad social. No estamos hablando de temas de liderazgo, estaríamos hablando de estimular la prosperidad económica o también hay una categoría específica de temas económicos, de tal manera que nos preguntarían si hay una evaluación económica de este ciclo de vida completo del proyecto, etcétera. Vamos a ver un poquito más en detalle, pero bueno, tampoco es necesario entrar en cada uno de los créditos. Hay 64 créditos en todo el sistema de evaluación, con lo cual, como sabemos, un proceso bastante detallado. Y si vamos también a aterrizar un poquito más cada una de estas categorías, pero obviamente sin llegar a hablar de crédito por crédito, como decía, así que me gustaría dar una imagen a nivel conceptual de cuál es el tipo de preguntas que estaríamos viendo en cada una de las categorías. Creo que es clave cuando estamos hablando del sistema de los impactos sociales, el entender exactamente si el proyecto que estamos desarrollando es el adecuado. Creo que todos, desafortunadamente, tenemos experiencias o hemos visto, conocemos proyectos que quizá jamás se deberían haber construido. Por ejemplo, como he dicho ya, yo soy de España. Tenemos en España aeropuertos que jamás ha aterrizado de ningún avión. O hay plantas de tratamiento de agua en países, no voy a decir un nombre, pero en países de la región que jamás se han utilizado. Y por tanto, independientemente de las prácticas de sostenibilidad que intentemos incorporar en ese proyecto, si el proyecto no es el adecuado, seguramente no estemos dando los servicios oportunos y hemos desaprovechado esos recursos tan necesarios quizá para otros sectores. Por tanto, la pregunta bastante obvia, pero también súper importante, ¿es este proyecto adecuado? Y ahí tenemos preguntas específicas de qué servicio se está prestando el proyecto,
quién se está viendo beneficiado de ese servicio, quién se está viendo perjudicado del servicio, cómo fue ese proceso de desarrollo del proyecto, fue justo, fue equitativo, está mejorando temas de transporte público, de movilidad en el área de influencia, se está protegiendo y respetando los recursos culturales tan valiosos que existen en Colombia y en otros países. Por tanto, nos ayuda a pensar, quizá un poquito fuera del ABC que tenemos, que seguimos en muchos de los proyectos que realizamos. Y aquí vamos a la segunda categoría, como digo, simplemente dando un poquito de una noción muy breve y un primer saboreo de en qué consiste Envision. En cuestiones de liderazgo nos está preguntando de cuáles son esos tomadores de decisiones, si se han involucrado todos los tomadores de decisiones, si el proyecto en última instancia tiene un beneficio económico para la economía local, quiénes son esos residentes, etcétera, etcétera. Y también cuáles son los sistemas de gestión que a día de hoy se incorporan en el proyecto, quiénes son los responsables y también cuáles son los recursos económicos destinados a que esos sistemas de gestión se implementen en el largo plazo. Vamos avanzando, en este caso estaríamos hablando de asignación de recursos. Como sabemos, los proyectos de infraestructura son grandes consumidores de recursos que son obviamente necesarios, pero en muchos casos están llegando a ser también limitados, como puede ser el agua. Por tanto, tenemos que asegurarnos que o bien el proyecto se desarrolla o se lleva a cabo de la forma más eficiente, o lo hemos desarrollado de tal manera que las fases posteriores el proyecto vaya a tener un bajo consumo de agua, de energía y de otros recursos necesarios. Por tanto, aquí vamos a ver créditos específicos que nos hacen la pregunta de cómo se está considerando esto la fase de construcción, pero también cómo se están asegurando que en el ciclo de vida posterior del proyecto, la fase de operación, como sabemos, está más larga, estamos asegurando que ese consumo de recursos es también lo más limitado posible. En la cuarta, y quizá cuando estamos hablando de temas medioambientales, es porque tradicionalmente muchos de nosotros hemos visto hace ya muchísimo tiempo como tema de sostenibilidad, es lo que de forma automática se vincula más rápido con la sostenibilidad de los proyectos. Y aquí nos habla de, bueno, tenemos en primer lugar que entender cuál es la ubicación de nuestro proyecto, cuáles son los impactos que se están generando en esa ubicación, si son áreas protegidas, si son áreas catalogadas como de alto valor ecológico o si son áreas de cultivo, etcétera. Cuáles las especies en las zonas, si tenemos flora o fauna que tengamos que preservar, etcétera. Como digo, esto ya es algo relativamente convencional en muchos países. Como es el caso de Colombia, hay políticas y leyes que ya definen en la creación de estudios de impacto ambiental y de otra naturaleza. Por tanto, como digo, seguramente muchos de los criterios que forman parte de esta categoría ya vayan a estar familiarizados con ellos. Y por último, algo que quizá a día de hoy no está tan presente en todos los proyectos como nos gustaría y que quizás sea algo un poquito más novedoso y que todavía hay más dudas de cuál tiene que ser el proceso de implementación, es el tema de cambio climático y resiliencia. En este caso se hablan de dos grandes grupos. Uno de ellos es reducción de emisión de gases, no solamente gases de efecto invernadero, sino otro tipo de gases tóxicos y contaminantes, de tal manera que podamos garantizar la calidad del aire. Por otra parte, nos ayuda a definir cuál es la estrategia de resiliencia que tenemos. Primero, si tenemos una estrategia o si tenemos un buen entendimiento de los riesgos y de las vulnerabilidades de nuestro proyecto, y si es así, cuáles esas iniciativas que se van a llevar a cabo para minimizar esos riesgos en el largo plazo. Como digo, una visión bastante rápida de en qué consiste Envision. Como veis aquí es algo bastante detallado. Esto está muy pequeñito como para que lo podáis ver, pero simplemente es una idea de si ponemos todos los créditos que forman parte de esta metodología, cómo serían. Si hacemos zoom en una en concreto, vemos que no solamente tenemos esta categoría, subcategoría e indicadores, sino que, como sabemos, la sostenibilidad no es o blanca o negra, y por tanto tenemos un rango de cuáles son esas buenas prácticas que podríamos implementar. Estos distintos puntos que vemos aquí reflejan precisamente ese rango. Hay prácticas que quizás son más sencillas o quizás ya son más prácticas habituales, aunque siguen siendo prácticas de sostenibilidad.
está bien, incorporemos a los proyectos, tiene una puntuación un poquito más baja, pero podemos ir avanzando de forma paulatina en elevar ese nivel de compromiso y, por tanto, esas prácticas de sostenibilidad. Esto me gustaría llevarlo a algo que es un poquito más teórico, pero creo que refleja muy bien cómo funcionan cada uno de los créditos del manual en visión. La sostenibilidad es algo un poquito intangible, incluso un poco complejo, porque no es algo bidimensional, son criterios tridimensionales. ¿Y cuál es esa tridimensionalidad? En primer lugar, tenemos que entender cuáles son las partes interesadas. Siempre vamos a tener prácticas con un mayor nivel de sostenibilidad cuantas más partes interesadas estamos integrando. Por tanto, de aquí, si vemos este eje, vemos promotor, equipo de proyecto, partes interesadas principales, partes interesadas secundarias. En cada uno de los análisis o de los temas que vamos a estar cuantificando, puede ser temas de biodiversidad, puede ser temas de integración de las partes, etcétera. Vamos a tener que definir exactamente quién está sentado a la mesa en esa toma de decisiones. Es algo que se está decidiendo simplemente con el equipo interno de nuestro proyecto, por tanto, no va a salir de ahí. Es algo que ya estamos incorporando otros grupos, quizá propiamente también del proyecto, pero no necesariamente ya el propietario del proyecto como se trata de promotor. O si ya estamos haciendo una socialización mucho más amplia de ese tema y ya por tanto estamos incorporando otras partes interesadas. Eso sería uno de los temas a considerar. No solamente eso, como he dicho, al final asegurar que tenemos una integración del ciclo de vida completo es igualmente importante y es también uno de los elementos que van a definir cómo sostenible es nuestro proyecto. Por tanto, si vamos a este eje, aquí nos dice, bueno, es menos sostenible si estamos mirando solamente a fases específicas del proyecto. Por ejemplo, si solo consideramos planificación, planificamos y diseñamos proyectos sostenibles, pero ya no sabemos necesariamente qué es lo que pasa posteriormente, o tenemos sistemas específicos que nos permitan definir qué está pasando en la planificación, en el diseño y posteriormente cómo se está haciendo esa implementación en la construcción, cómo se está dando seguimiento a las fases de operación y mantenimiento, e incluso, en mejor de los casos, cuáles son las consideraciones del fin de la vida útil de nuestro proyecto, de tal manera que también incorporemos esos aspectos de circularidad en el proceso de toma de decisiones. Por tanto, ya tenemos dos de nuestros tres ejes. En el tercer eje estaríamos viendo estos son los niveles de cumplimiento que forman parte de la metodología. Por tanto, en función de a quién estemos incorporando, en qué fase y cuál es el rango, por ejemplo, aquí sí doy un ejemplo de un crédito concreto. Reducción o uso de material reciclado. Como he dicho anteriormente, la sostenibilidad no es o blanca o negra y por tanto tenemos un rango que nos va a definir en este nivel de rendimiento donde estamos. Estamos diciendo que nuestro proyecto está incorporando un 5% de material reciclado. Está muy bien, es un buen primer paso, pero quizá no sea lo mejor que podemos implementar. Por tanto, podemos decir, vale, a día de hoy esas prácticas me están dando un nivel de mejorado, pero si en vez del 5% tenemos un 10, un 15, un 20 o un 30, ese nivel de compromiso con criterios de sostenibilidad se va a ir elevando y por tanto nos va a dar una mayor puntuación en nuestro análisis de sostenibilidad. De ahí, como digo, y retomando con cómo hemos empezado, como sabemos, es un elemento, una matriz tridimensional que en función de los aspectos que estemos considerando, pues vamos a ver si nuestro proyecto está aquí o aquí o aquí o aquí. ¿Vale? Si lo que os acabo de contar lo llevamos a un caso un poquito más aterrizado y un poquito más práctico, precisamente utilizando el tema de materiales reciclados, esto es el aspecto que tiene cualquiera de los créditos que vais a ver en el manual. ¿Vale? Si tenéis, como he dicho, hay 64. Si abrís el manual por cualquiera de sus páginas, va a tener algo similar a estos, como una matriz. Ahora lo vamos a ver de forma un poquito más detallada. Nos da una cierta descripción de qué consiste ese crédito específico, nos da una cierta descripción de cuáles son esas mejoras para incrementar el rendimiento y por tanto nos da, como digo, toda la información autocontenida que tenemos que saber de ese crédito en estas dos páginas. Si vamos viéndolo un poquito más aterrizado, vemos que el tipo de información que se nos da por cada uno de esos créditos es en primer lugar el título, como es normal, utilizar material reciclado.
Sabemos qué puntuación podríamos estar obteniendo en ese crédito concreto, cuál es el objetivo que estaríamos buscando incorporar y cuál es la métrica. En este caso es porcentaje de material reciclado, en otro caso, si estamos hablando de integración de las partes interesadas, puede ser cuál es el plan que define esa estrategia de integración de partes interesadas, etc. Y en función, como bien he dicho, de qué es lo que estemos haciendo, nos va a dar una puntuación específica, ¿vale? En este caso, tenemos un 25% de material reciclado, nos va a dar un nivel de cumplimiento superior de esos 5 niveles de cumplimiento que a día de hoy forman parte del manual. Algo que siempre me encanta enfatizar, porque los puntos, los niveles de cumplimiento y todo eso está muy bien y creo que es necesario, pero creo que no deberíamos necesariamente estancarnos en pensar en sostenibilidad como puntuación o en sostenibilidad como porcentaje. Yo diría que uno de los mayores valores añadidos de utilizar una herramienta como Envision o como otras herramientas que ya se utilizan en edificación es el saber exactamente dónde estamos en nuestro proyecto, cuáles son las prácticas que estamos incorporando a día de hoy y también cómo podemos ir mejorando esa práctica. Porque como sabemos, de los desarrolladores o incluso las administraciones públicas que hacen proyectos, los desarrolladores que hacen carreteras no hacen solo una carretera, y los desarrolladores o promotores que hacen aeropuertos no hacen solamente un aeropuerto. Por tanto, yo creo que es importante que tomemos esto también como apoyo a definir una hoja de ruta donde se pueda ir incrementando el nivel de compromiso de forma paulatina, de tal manera que sepamos dónde estamos de forma clara, porque muchas veces hay mucha confusión de cuáles son las cosas que ya estamos haciendo bien, que son muchas, y cuáles son las áreas que nos gustaría reportar. ¿Vale? Por tanto, enfatizar que la puntuación está bien, es orientativa, pero no necesariamente tiene que ser el objetivo final de la aplicación de la herramienta. Y por último, me gustaría hablar del proceso de certificación. Como sabemos, Envision es una herramienta que tiene añadido una certificación profesional. Como muchos de vosotros estáis familiarizados con el Green Building Council, pues sería equivalente. Os podéis certificar como LEED o como acreditados LEED. En este caso, igualmente os podéis certificar como acreditados, en este caso se llama Envision SC, Envision Sustainability Professional. Ese proceso al final es mediante, en primer lugar, una capacitación de 8 horas. Esa capacitación se puede hacer o bien a través de la página del Instituto de Infraestructura Sostenible, donde tenéis esos módulos de cada uno de los temas que vamos a tratar en el manual o que tenéis que conocer para poder utilizar el manual. Esos módulos de capacitación online a día de hoy están disponibles solamente en inglés, pero bueno, Envision está teniendo una gran adopción en distintos países en Latinoamérica, por tanto, en los próximos meses también va a haber una disponibilidad en español, pero también a día de hoy, si estáis interesados en conocer en qué consiste Envision en español, también hay talleres que se pueden dar de forma presencial, son igualmente de 8 horas, que permitan pues, capacitaros en el uso de la herramienta. A día de hoy existen en torno a 7.000 personas ya certificadas en el uso o como Envision ST, por tanto, pues como digo, estáis interesados, es una de las opciones que tenéis de utilizar ya esta metodología. A día de hoy también hemos dado ya cursos de certificación en español en varios países, entre ellos España, México, Brasil. De hecho, en Guatemala estuve un par de días haciendo una capacitación en persona, también allí, y como digo, pues cada vez más interés. A día de hoy hay más de 200 profesionales que ya han tomado esa capacitación en persona, y también os invito a, bueno, en Colombia, seguir impulsando la iniciativa. Como ya es convencional de otras metodologías, en función de la puntuación, si, como digo, queremos verificar nuestro proyecto de forma oficial, obtendríamos en función del porcentaje total de cumplimiento una verificación como verificado, plata, oro o platino. Y bueno, me gustaría cerrar el día de hoy simplemente dejando o enfatizando algunos temas que hemos visto que aportan un valor añadido
a las personas que a día de hoy ya están utilizando Envision. En muchos casos nos ayuda a incorporar requisitos y criterios de sostenibilidad en este proceso de toma de decisiones. Como digo, hay miles de decisiones a tomar cuando estamos planificando nuestros proyectos, cuando estamos diseñando los proyectos, cuando estamos construyendo los proyectos, y por tanto no es nada que tengamos que saber de memoria. Siempre tenemos estas herramientas, como digo, para ver exactamente cuáles son algunas de las ideas que podríamos incorporar en nuestro proyecto en la fase en la que estemos. En segundo lugar, entender lo que está pasando en el proyecto de una forma holística y cómo mejorarlo. Muchas veces queremos hacer nuestro proyecto mejor, pero si no tenemos una línea base con la que compararla, es complicado saber exactamente cuáles son estas oportunidades de mejora. En tercer lugar, nos ayuda a comunicar la sostenibilidad de muchos proyectos. Creo que esto es muy relevante para la empresa privada, pero también para la administración pública. Al final queremos asegurarnos que si estamos haciendo bien las cosas, esto se refleja y esto se comunica. Y o bien los usuarios saben que, bueno, que se ha hecho un esfuerzo adicional para asegurarnos que las cosas se hacen bien, o también sabemos que hay una vinculación muy directa desde el punto de vista reputacional, de decir, bueno, esta empresa está comprometida, o esta institución financiera, o esta empresa constructora, o esta empresa desarrolladora, o la municipalidad X está comprometida con principios de sostenibilidad, y esta es la forma en la que lo están llevando a cabo. Nos apoya también con la integración de partes interesadas, y por último nos ayuda a identificar y minimizar los riesgos de nuestros proyectos. Como sabemos a día de hoy, la mayor parte de los riesgos que se siguen manifestando en los proyectos son riesgos sociales, quizá porque ese proceso de integración de partes interesadas no se ha hecho como se hubiese hecho, o quizá porque los proyectos se empiezan sin tener una definición lo suficientemente detallada como para minimizar los cambios en el proyecto, o hay temas medioambientales que acaban saliendo en una fase posterior que nos hacen, bueno, pues poner parches en algunos casos en sus proyectos, de tal manera hacer un análisis exhaustivo desde esos primeros inicios nos evita riesgos posteriores que si no se han hecho las cosas bien, seguramente se vayan a materializar. De ahí simplemente este es el mismo código que os enseñé al inicio de la presentación. Lo dejo aquí nuevamente para que lo podáis escanear y podáis bueno, pues acceder al manual, leerlo cuando tengáis oportunidad. Y con eso cerramos la presentación de hoy y abrimos para preguntas y comentarios o para cualquier cosa que os gustaría aportar. Ahí os dejo también mi contacto. Muchas gracias. Cristina, muchísimas gracias a ti por este espacio y por compartirnos también pues todos tus conocimientos en este tema de, pues, de infraestructura sostenible y del sistema de calificación Envision. Bueno, acá pues invito a toda la audiencia si tienen alguna pregunta o pueden dejárnosla en el chat o pues también pueden levantar la mano, activar su micrófono sin ningún problema. Acá Juan Ignacio Bueno nos hace una pregunta, nos dice buen día, entendiendo que los proyectos de infraestructura en nuestra región son de alta complejidad y tienen múltiples fases como prefactibilidad, factibilidad, diseño, entre otros, y actores, estructurador, originador de iniciativa, inversores, Estado colombiano, constructor, etcétera. ¿En qué etapa es más adecuada la incorporación de Envision y cómo se recomienda coordinar con tantos actores que tienen objetivos diferentes respecto al mismo proyecto? Uh-huh. Muy buena pregunta. De hecho, como sabemos y he mencionado de forma breve, el ciclo es bastante largo y cada una de las partes interesadas los puede incorporar en Envision como crea oportuno. Siempre lo óptimo, no siempre es posible, pero lo óptimo es que incorporemos Envision desde las fases de planificación y diseño. Porque ahí ya vamos a decir, nuestro proyecto incorpora quizás ciertas soluciones técnicas que nos van a ayudar a ahorrar agua en el largo plazo, que nos van a ayudar a tener ya una estrategia sólida frente a la resiliencia climática. Muchas de esas decisiones van a modificar en algunos casos el diseño y por tanto es, como digo, óptimo que lo consideremos desde la fase temprana. Eso es desde el punto de vista más conceptual del proyecto. No es la única, hay muchos proyectos que ya han sido construidos, hay proyectos incluso que están en fase de actualización, de expansión, de remodelación, que también lo utilizan como para toma de ideas y como referencia.
Esto es por una parte a nivel, como decía, conceptual. Desde el punto de vista estricto de verificación, los proyectos se pueden verificar cuando se ha finalizado la construcción o está a un 95% de la construcción o cuando se ha finalizado esa construcción. ¿Por qué? Porque al final queremos asegurarnos que lo que se vaya a verificar es realmente lo más próximo a lo que se ha llevado a cabo en la realidad. Como sabemos, todos los proyectos tienen muchísimos cambios en ese proceso. Por tanto, cuando termina la construcción ya tenemos toda la evidencia documental que si dijimos que íbamos a utilizar, por ejemplo, estas luminarias que nos ahorran X porcentaje de electricidad, que sabemos que se han implementado esas y no otras, porque vamos a tener la evidencia de que compra de luminarias. Por tanto, como digo, a nivel de diseño, planificación, cuanto antes mejor, y a nivel de verificación específica para obtener el reconocimiento es final de diseño y final de construcción. Perfecto, Cristina, muchísimas gracias. No sé si alguien más de los participantes tenga alguna otra pregunta. Bueno, pues entonces, Yo quizá, como tenemos un par de minutitos, si no preguntan, me atrevería a preguntar yo a algunos de los participantes, porque no sé muy bien el perfil, digamos, pero me gustaría saber si las personas que están aquí, cuántos de ustedes están trabajando ya en infraestructura, y si es así, no sé si sería posible que levanten la mano para que tengamos una idea un poquito más aterrizada del perfil. Unas cuantas personas. Y si es así, ¿quién está trabajando en infraestructura sostenible? No sé, Alba, si en este caso, bueno, como dice al principio, soy docente, de ahí que siempre me gusta asegurar que también tenemos un poquito de la audiencia. Alba, no sé si nos podrías compartir en este caso qué tipo de infraestructura estás haciendo o cómo crees que Envision te puede ayudar en tu día a día, si es así. Buenos días a todos. Buenos días, Cristina. Buenos días. Mira, Cristina, yo trabajo en el sector de infraestructura petrolera hace más de 30 años. Hace unos 4 años, antesito de pandemia, empezó esta temática a ser de interés para nosotros. Yo trabajo y he trabajado por muchos años como consultora externa de compañías en el área de gerencia de proyectos, desde la base de los desarrollos de las ingenierías hasta que el proyecto se lleva a puesta en marcha. Y efectivamente los proyectos en los que teníamos oportunidad de participar, o los que han sido megaproyectos de construcción, de refino, de gas natural, no se tenían involucrados actividades concretas de sostenibilidad en los proyectos, sí en las compañías, en temas corporativos. Sí en las compañías empezó a trabajarse el tema sostenibilidad hace ya varios años, por ahí por lo menos unos 7 u 8 años. Nosotros, los de proyectos, llegamos a la conclusión de que eso todavía no había sido aterrizado a las áreas de proyectos. Y esa fue la preocupación que nos dio iniciativa de empezar a buscar inicialmente en Colombia cómo podíamos llegar a involucrar temas de sostenibilidad en esos proyectos. Surgió y lo encontramos por una investigación meramente documental de conocer Envision. Empezamos a investigar el equipo, empezamos a buscar qué había en las bases de datos documentales en Internet y nos tropezamos con Envision. Y hemos estado estudiándolo más, sin embargo, todavía pasos concretos muy cortos, porque nosotros tenemos a cargo, por ejemplo, hacer todo el tema de licitación. Y decíamos, lo primero es empezar a involucrarlo desde los diseños, incluso desde las ingenierías conceptuales, este concepto, pero realmente no encontrábamos apoyo. Yo empecé a tocar suavemente las puertas del consejo como para saber qué tenían ellos y siempre me decían, no, nosotros estamos trabajando en LITES, construcción, pero no teníamos un eco sobre qué hacíamos con el tema de
de las certificaciones para el sector de infraestructura. Me encanta esta temática, me encanta tener por primera vez alguien que nos habla concreto y directo sobre el tema y que tengas la experiencia que tienes, porque realmente es bien importante, es bien importante. De forma continuada con el Consejo. Como decía, vamos a trabajar de forma continuada con el Consejo, con lo cual cualquier apoyo que os podamos dar, encantados. De hecho, estuvimos haciendo en su momento una refinería, creo que fue en Cartagena, estaban también trabajando en procesos similares y al final todos los procesos industriales, independientemente de cuál sea, todos van a tener que andar ese camino y va a ser un camino distinto, pero ahí tenemos que seguir mejorando día a día, con lo cual, como digo, Alba, encantada de que nos pongamos en contacto posteriormente. Yo también quería añadir ahí pues aprovechando los últimos minutos y es contarles que ahora pues desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible firmamos como una alianza también con el Instituto de Infraestructura Sostenible para la representación de Envision en Colombia. Entonces, pues este es un paso también bastante importante para empezar a involucrar todos los temas de infraestructura sostenible. Entonces, también como que siéntanse en confianza de que si necesita profundizar mucho más en estos temas también, pues ahora desde el consejo también podemos como ofrecer ese apoyo técnico de la mano con Cristina y de la mano con el instituto. También vamos a estar pues trabajando mucho más en promover también el uso de Envision en Colombia. Entonces también contarles como esta buena noticia para que ustedes también lo tengan en su radar y sepan a quién dirigirse cuando estén como investigando sobre estos temas y quieran empezarlos a aplicar. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera contarnos cuál es su camino de sostenibilidad, dónde estáis y dónde vais, o si habéis empezado, si ya estáis inmersos en ello. Muy tímidos todos hoy. Sí, Muy bien. estamos tímidos. Puede ser útil quizá también de cara a que se vayan a hacer posibles certificaciones futuras en Colombia, también como la que acabo de mencionar que se ha hecho hace un par de días en Guatemala. Quizás sea oportuno que os pongáis en contacto con el consejo y ellos os dirán si en algún momento se plantea hacer una para que estéis también al corriente y podáis participar, si es que os queréis certificar en el uso de la herramienta. Cristina, una última pregunta antes de que se retiren del panel. Y creo que hice la pregunta allí por el chat. Nosotros en Colombia, por lo menos en términos de infraestructura petrolera, hay mucha infraestructura existente que actualmente están en procesos, algunas de actualización, porque son, aquí data infraestructura de más de 100 años. Hay unas en proceso de mejoras, de actualización, incluso hay sistemas que ya han vencido su vida útil y que van a tener que volver a reconstruirse de repente en iguales o mejores condiciones, hablando desde el punto de vista locativo. Pregunto, para ese tipo de procesos, cuando no es un proyecto que arranca de nuevo, sino que puede ser la ampliación de algo, ¿tú podrías implementar InVision en lo nuevo y que lo existente que no va a ser modificado permanece? ¿Hay algún área mínima o longitud mínima de esa infraestructura en donde tú digas, si no cumple este requisito, así como tiene el GIT, que tiene unas limitaciones en términos de áreas, y te dicen, pues no lo puedes aplicar porque es requisito fundamental que tenga X área construida o que se vaya a construir? Aquí en la infraestructura pasa lo mismo, en InVision. No, o sea, al final sois el equipo de proyecto quien elige cuál es ese perímetro de aplicación del proyecto y por tanto decir, bueno, es este área específica a la que queremos certificar, se puede hacer.
Eso es común, por ejemplo, con carreteras. Al final sabemos que las carreteras se hacen por tramos y muchas veces el equipo de proyecto dice, bueno, queremos certificar simplemente este tramo de 30 kilómetros, aunque sepamos que el proyecto va a ser más amplio o quizá están en fases distintas. Por tanto, el tema de fases o el tema de expansión de proyectos que ya existen es bastante común. De hecho, se hace a menudo en aeropuertos y en otras tipologías de proyectos. Entiendo que cuando estamos hablando del sector que indica Salva es un poquito distinto, pero no, a día de hoy no hay ningún prerequisito específico o una cantidad mínima ni de presupuesto de inversión ni de superficie específica necesaria para la implementación. Ok, gracias. Listo, pues entonces, si no hay más preguntas, muchísimas gracias entonces a todos por su participación. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos. Recuerden que estos espacios los tenemos pues todos los viernes en este mismo horario, entonces súper invitados también a que sigan acompañándonos y pues nada, muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día. Un Gracias, saludo. muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.